El día 18 de mayo del año 2002 fue privado de su libertad el señor Reinaldo Pantin, de 72 años de edad, quien se desempeñó como ministro de Economía durante los mandatos del expresidente Simón Azcona en 1986 y de Carlos Flores Facusé en 1998. Y desde enero del año 2002 fungía como diputado suplente del Partido Liberal bajo la presidencia de Ricardo Maduro. Asimismo, era presidente de honor del equipo Maratón. Unos 6 hombres armados y encapuchados interceptaron a Pantin en 2 lujosos automóviles robados BMW con vidrios oscuros en una carretera a las afueras de San Pedro Sula, y luego estos abandonaron uno de los lujosos vehículos en una zona residencial de la ciudad luego de llevarse a Pantin en la entrada de la Rivera Hernández. Recordemos que este era un hombre con mucho poder económico en San Pedro Sula y poseía fuertes inversiones en bancos y prestigiosas firmas de la ciudad. Asimismo, era dueño de 4 gasolineras y extensos cultivos de plátano y caña de azúcar, así como dueño de otras empresas en la ciudad. Al conocerse sobre la noticia de Reginaldo Pantin, sus familiares contrataron a por lo menos 100 policías y 150 detectives privados, quienes buscaron intensamente a este empresario. Su hijo, llamado Harry Pantin, aseguró a los periodistas que la familia estaba dispuesta a negociar y a guardar la comunicación telefónica con estos sujetos. Espero que ellos sean razonables. Mi padre es un hombre inteligente. Y por favor no le causen daño porque mi familia está dispuesta a negociar. Mientras tanto, Óscar Álvarez, quien era el ministro de Seguridad bajo la presidencia de Ricardo Maduro y quien había revivido los temidos escuadrones, dijo que había destacado a un centenar de policías y militares quienes ya estaban buscando a Pantin a pie, en vehículo y en helicóptero. Tenemos en alerta las unidades y solo estamos en espera de resultados. En el operativo de búsqueda están involucrados la Policía Metropolitana número 2, la Unidad Antisecuestros, la Dirección General de Investigación Criminal y soldados del Ejército. Pero los días pasaban y ni las autoridades ni los investigadores privados daban con el paradero de este empresario, aunque los delincuentes sí se comunicaron con la familia de Pantin y exigieron una fuerte cantidad de dinero por su liberación. A lo cual la familia accedió usando a un sacerdote quien era amigo de la familia como intermediario entre las partes, siendo este mismo sacerdote quien entregó a estos sujetos en un lugar no identificado unos $125,000 en efectivo para la liberación de Reginaldo Pantin. Pero al parecer esta banda no cumplió con la parte del trato, ya que el día sábado 2 de junio del año 2002, unos 15 días después de haber sido privado de su libertad, la policía encontró el cuerpo de Reginaldo Pantin tirado en una calle solitaria de San Pedro Sula. Su hijo, Harry Pantin, identificó el cuerpo de su padre, que según la policía había sido arrojado la noche del sábado anterior desde un vehículo en una calle solitaria en el barrio San Roberto de San Pedro Sula. El cuerpo del congresista estaba boca arriba con una soga de nylon alrededor del cuello y sus manos atadas a su espalda. El cadáver de Pantin fue hallado pocas horas después, luego de que Armando Calidonio informara ese mismo sábado sobre la liberación de la guatemalteca Xiomara de León, quien había sido privada de su libertad el día 21 de mayo, siempre en San Pedro Sula. De León fue liberada tras el pago de 600,000 empiras o $36,800 de la época. Recordemos que el surgimiento de estas bandas comenzó desde que el presidente Carlos Roberto Reina abolió el servicio militar obligatorio a mediados de los años 90, siendo hasta el día de hoy un verdadero cáncer en la sociedad hondureña. Mientras tanto, la directora de la Policía Nacional, la comisionada Coralia Rivera, aseguró que este crimen no quedaría sin castigo. Informó que la policía había allanado unas 8 casas en las últimas 2 semanas en busca de Reginaldo Pantin, y en esas acciones arrestaron a 2 sospechosos que se suponen eran parte de esta banda. Por su parte, el presidente Ricardo Maduro dijo en un comunicado que lamentaba y condenaba la muerte de Reginaldo Pantin, una figura prominente de esta sociedad hondureña, y este hecho delictivo, que continuaba siendo investigado, no lograría atemorizar a las autoridades en su lucha contra los delincuentes.
cosa que por supuesto Ricardo Maduro junto a Óscar Álvarez, Armando Calidonio y los escuadrones intensificaron sus operaciones en las principales ciudades del país, exterminando a cientos de secuestradores, mareros y delincuentes comunes a través de estos escuadrones, ya que Ricardo Maduro detestaba a este tipo de escorias, pues él mismo había sufrido en carne propia ser víctima de este tipo de bandas, ya que tan solo 5 años antes, en 1997, había muerto uno de sus hijos al oponerse a un intento de secuestro, siendo una de las principales razones del por qué Ricardo Maduro ordenó a Óscar Álvarez que eliminara cuanto delincuente se le atravesara en el camino, a través de los escuadrones que aún operan dentro de la Policía Nacional, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la ATIC. No pasó mucho tiempo para que las autoridades dieran captura a varios de los miembros de los Tucanes, quienes eran los hermanos José Hernán y José Ángel López Navarro, así como José Israel Madrid Castellano y Marvin David Alvarado Cerrato. Mientras que Josué Alfredo Maldonado Rápalos y el líder de esta banda, el salvadoreño Cristian Jiménez, aún se mantenían prófugos de la justicia, iniciando su juicio no solo por el crimen de Reginaldo Pantin, sino también por el crimen de otros ciudadanos más quienes habían tenido el mismo destino de Reginaldo Pantin, como fue el universitario llamado Daniel Arnaldo Arias Ordóñez, quien fue privado de su libertad el día 15 de marzo del año 2002 cuando este se dirigía hacia Cofradía Cortés a eso de las 6 de la mañana. Según un testigo protegido, los Tucanes se llevaron al universitario en su vehículo a las cercanías del aeropuerto Ramón Villeda Morales. Cuando estos se llevaron al joven, los hermanos López Navarro le ordenaron al testigo protegido que lavara las manchas de sangre que habían quedado en el vehículo. También quedó acreditado que en la casa del testigo protegido estuvo por unos días el universitario, de donde lo sacaron para trasladarlo a los bordos del aeropuerto, siendo hallado muerto el día 29 de marzo del 2002 el cuerpo de Arias Ordóñez en los bordos del aeropuerto Villeda Morales. Los hermanos López Navarro y José Madrid alias Culebrín eran sentenciados no solo por este crimen sino por otros más que habían sucedido en ese mismo periodo de tiempo, por lo que la Corte Suprema de Justicia condenó a cadena perpetua o cárcel de por vida a los hermanos José Hernán y José Ángel Navarro López y a José Israel Madrid Castellano por el secuestro del universitario y la muerte de Reginaldo Pantin. La confirmación de la sentencia también abarcó a Paulo Adalberto Rivera Paz y Felicita Chinchilla Pérez, quien enfrentaba una condena de 30 años de prisión por complicidad. Dicha sentencia se dio el 23 de agosto del año 2004, mientras el otro implicado de nombre José Alfredo Maldonado Rápalo, a los pocos días de haber cometido el crimen contra el exdiputado Reginaldo Pantin, este se fue huyendo hacia Estados Unidos, donde 2 años después fue deportado a Honduras, pues este tenía una alerta roja de Interpol, siendo llevado a juicio por este y otros delitos más. En su primera audiencia, el juez de lo penal Nicolás Cruz le dictó un auto de prisión preventiva, ya que el coordinador de fiscales César Alvarenga le había cambiado los delitos, pues este en un principio solo había sido acusado por delitos menores. Entre los cargos presentados por el fiscal Alvarenga estaba la declaración de 4 testigos que manifestaron como prueba anticipada que habían visto a Maldonado Rápalo conducir el vehículo BMW en el cual habían privado de su libertad a Reginaldo Pantin, y dijeron que lo vieron en compañía de los otros implicados mientras vendía unas plumas y un reloj Rolex que andaba Reginaldo Pantin el día del crimen. El fiscal Alvarenga dijo que antes la pena de secuestro agravado era de 30 años de prisión a privación de libertad de por vida, y como los delitos habían sido cometidos antes de que entrara en vigor el nuevo Código Penal, Maldonado Rápalos debía ser declarado culpable con cadena perpetua. Pero muy sospechosamente, y aunque la fiscalía presentó pruebas contundentes contra este sujeto para que fuera condenado a cadena perpetua al igual que sus otros compañeros, el tribunal decidió dejarlo en libertad después de deliberar durante varias horas. Los jueces de la Sala 5 dieron el veredicto donde ordenaron dejar en libertad al acusado por considerarlo que no habían pruebas suficientes en su contra.
La sentencia hace mención a que solamente un testigo había presentado a la fiscalía, quien aseguraba haber visto en varias ocasiones al acusado conduciendo el vehículo de lujo, en el cual este había privado de su libertad al empresario, pero este hecho tampoco fue confirmado con otro testigo o con pruebas documentales. Respecto a las joyas de Reginaldo Pantin que se mencionan que el señalado anduvo ofreciendo en venta, tampoco se logró demostrar esa aseveración, ya que la investigación de la fiscalía no se profundizó. Mientras tanto, su abogado defensor llamado Samuel Madrid, quien hoy es un honorable diputado del Partido Libertad y Refundación, dijo sentirse satisfecho porque no podían condenar a un inocente como lo era su cliente Josué Maldonado Rápalos, saliendo de los juzgados el día 16 de octubre del año 2009, riéndose a carcajadas de la justicia hondureña y listo para seguir cometiendo sus fechorías con otras personas adineradas y universitarios del país. En la tercera parte conoceremos cómo la alegría no le duraría mucho a este sujeto tras quedar en completa libertad, pues este se convertiría en blanco de los escuadrones que habían organizado Óscar Álvarez y Armando Calidonio desde la Secretaría de Seguridad, el cual uno de ellos era liderado por Juan Carlos Bonilla Valladares, quien tiempo después fue llevado a los tribunales de justicia por desvivir a varios de los integrantes de los Tucanes.